Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM y PUC Villanueva Casanares Central. Dios les bendiga, estas son las preguntas de esta generación. Mi nombre es Yonela y tengo 15 años de edad y estoy en representación de una generación llena de preguntas. Preguntas de esta generación. En este momento me acompaña una hermana. María Molina. Dios te bendiga, muchas gracias por la invitación. Gracias también a todos los que siguen estos hermosos podcasts. Actualmente estás sirviendo en tu iglesia, ¿cierto? Sí, Dionela, sirvo en la alabanza. Uy, esto es muy chévere, ahí se siente mucho y es un método de evangelización espectacular. Amén. Cuando eras pequeñas, ¿tu familia pertenecía o creía y asistía habitualmente a una iglesia? Sí, Dionela, mi madre asistía a la iglesia católica, mi padre sí era muy alejado de todo lo que fuera de Dios. Y tengo un hermano que en ese tiempo era de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, conoció al Señor en ese tiempo. Entonces eso interfirió para que usted conociera al Señor. ¿Cómo conoció la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Dionela, pues como te comentaba hace un momento, mi hermano asistía a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, él conoció al Señor, empezó a seguir al Señor y como empezó a seguirlo, asimismo empezó a hacerse a música cristiana. A él de por sí le encantaba mucho la música y pues cuando eso eran los cassettes, entonces él hacía colección de música cristiana en cassette y la verdad por ese lado seguí yo porque me gustaba mucho la música, la verdad me encantaba la música pero no para cantarla sino para bailarla. Entonces así mismo empecé a escuchar las alabanzas y esa música me empezó a evangelizar, empecé a entender que esa no era para bailarla sino para cantar y adorar a Dios. Entonces un miembro de la familia puede marcar la diferencia. Claro que sí, Dionela, y muchísimo. Ya estando en la iglesia, ¿qué fue lo que más se te dificultó estando en un lugar no cristiano? Lo que más se me dificultó en parte fue la convivencia. Sí, la falta de apoyo porque no me iban a entender. Pues como eran tan alejados de las cosas de Dios y tenían algo muy, muy diferente, definido lo que era Dios y lo que era seguir al Señor, entonces así mismo era difícil para que me apoyaran a mí. Uy, Dios, eso es terrible cuando sientes que no te entienden, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo Dionela. reaccionabas? ¿Te ponías brava, triste, pataleabas? Cuando tu familia no estaba de acuerdo con tu forma de pensar o de accionar. Pues Dionela, la verdad, cuando el Señor hace una obra y quiere hacer una obra en nosotros, Él es muy perfecto, ¿sí? Él es tan bueno, digamos, en la manera en que Él me encontró a mí, porque yo no lo busqué, siendo una niña de 12 años, que ya entraba a mi adolescencia, nunca lo busqué a Él, ¿sí? Él me buscó a mí. Amén. Entonces, pues, así mismo como el Señor hace esa obra en nosotros, la verdad, mi forma de reaccionar, pues, era muy tranquila y pasiva, ¿sí? Porque pues yo entendía que ellos no conocían en sí al Señor. Uy, eso es triste, la verdad. Sí. Y uno se siente devastado, como... ¿Y nunca te sentiste como sola en este camino? Claro que sí, Dionela, muchísimas veces, más cuando se está iniciando, que hasta ahora usted está como conociendo lo que es de Dios. Hay veces me sentía sola, pero el Señor me hacía saber que Él estaba conmigo, ¿no? Muchas veces tuve que llorar sola, necesitar un apoyo, necesitar unas palabras de aliento, un consejo. Gracias a Dios tuve un muy buen pastor y su esposa que eran mis guías espirituales y padres espirituales y ellos me aconsejaban bastante, pero siempre necesita uno el apoyo de su madre o de su padre, pero eso no dejaba de que me desmotivara de seguir al Señor, la verdad. Cuando uno se enamora de Dios, se enamora de Él. Entiende que ese es lo único que uno tiene Claro en este que mundo. sí. Ajá. La verdad es maravilloso enamorarse de Dios, la verdad. Amén, Dionela. ¿Y cómo puedo dar un ejemplo a seguir en un lugar inconverso sabiendo que peco constantemente? El mejor ejemplo, Dionela, y se lo digo, te lo digo a ti, se lo digo a todos los jóvenes adolescentes también que nos miran, es con un buen ejemplo, siendo ejemplo, teniendo paciencia, teniendo tranquilidad, porque debemos de saber primero que todo es que la obra es del Señor. Nosotros podemos hablarle a nuestros familiares y todo, ¿sí? Pero la obra es del Señor, Él es el único que convence. Nosotros no podemos convencer a nadie.
Amén. Y a veces nos ponemos como esa tierra que queremos de comérselo. Vengan a la Ajá, iglesia. sí, uy, pero ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué no buscan del Señor? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué? Porque Ajá, cometen los mismos errores sí, siempre. sí. Sí, ahí está la clave. Hay Entonces, veces uno piensa, venga, y si fue tan fácil yo saber del Señor, fue tan fácil yo seguirle, porque la verdad fue así, cuando el Señor me encontró y quise seguirlo, o sea, en sí, Dionela, no fue difícil. No es difícil seguir al Señor, no es sino enamorarse uno de Él. Ajá. sí. Y la verdad, uno se queda como, esta es la clave, esto es, Ajá. vengan acá. Ujú. Y digamos cuando tu familia te criticaba, como a veces suelen serlo, ¿cómo dificultó, cómo impactó esto en tu vida espiritual? Pues en sí la crítica y eso para mí no ha sido así como algo fuerte para mi vida, porque la verdad el Señor se encarga de todo, o sea, de fortalecerlo a uno, de ayudarlo, que hubieron momentos en que uno se siente un poco sin fuerzas, un poco de que, bueno, sigo, no sigo, ¿sí? A través de las críticas, bueno, usted es cristiana, pero ¿por qué hace esto? ¿Sí? Porque ellos no tienen en claro que somos cristianos, mas no somos perfectos, y más siendo un adolescente. Uy, sí, ¿no? y cuando pecamos, ¿y eso que es cristiano? Claro. Dios mío. Es la primera frase que sale. Y digamos, están errados de que hipócrita es aquel que pide perdón. Y no, eso no es No. hipócrita, eso es de valientes. Es dice de la palabra. valientes, y más en esa edad. Sí, que uno está Ajá. como luchando contra sí mismo, prácticamente. Sí, exactamente, se lucha con muchas cosas, se lucha con los cambios de la adolescencia, se lucha en un hogar no cristiano, se lucha para seguir siendo una cristiana, son muchas, ¿Y cómo hiciste? pero el Señor nos ayuda. Sí, siempre, siempre. Amén. Él está ahí como siempre con nosotros, ¿verdad? Amén. Porque el Señor dice que aunque nuestros padres nos dejaran, ahí está Él, ¿no? Amén, ese era mi versículo. Uy, sí, a mí me encanta ese. ¿Cómo hiciste para no seguir el patrón de tu familia? Si fue lo que siempre viste. ¿Cómo hice? No sé, Ayuda de Dios. para no seguir, claro, la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque en sí el Señor me hizo entender que yo iba a ser diferente. Dios, qué maravilla. Cuando pisé la iglesia y miré allá, porque lo primero que vi en la iglesia, imagínate, Dionela, que lo primero que vi en la iglesia fue un coro de niñas hermoso, hermoso. Les miraba el cabello largo, les miraba sus ropas largas, y yo me analizaba, Dionela, me analizaba y decía, bueno, el cabello largo yo ya lo tenía porque yo tenía la cabellera súper larga. Entonces, o sea, en ese momento yo entendí el evangelio, supe que debía tener un cambio en mi vida, ¿sí? Entonces dije, bueno, debo de cambiar un poco la vestimenta porque el cabello largo ya lo tengo. Y me acuerdo tanto que en mi mente lo dije y dije, Señor, o sea, me refería a Dios, le dije, Señor, yo quiero ser como esas niñas. Como cuando uno va a un lugar cristiano y uno ve Ajá. todas esas personas como llenas de amor, sin discusiones, un lugar que se siente una paz. Ser diferente, anhelé ser diferente. Y uno quiere como, yo quiero tener un lugar así. Claro que y sí, uno, Daniela. usted, no sé si le pasó que usted vea como costumbres, que uno en su casa se queda como, ¿qué? ¿Esto qué es? Ajá. ¡Wow! O simplemente... Patrones Sí. que uno, ajá, y uno puede cambiar esos patrones, no se deben de seguir. Si no son edificantes, no se deben de seguir. Sí, qué chévere, la verdad, que decidamos ser diferente. Y a Ajá. pesar de todas esas barreras que el diablo utiliza muchas veces, que son personas que amamos con todo nuestro corazón, pues ahí estamos. Y hoy día hay que una persona que es de alabanza y canta Amén. hermosísimo. Entonces Amén. sí se puede. Un consejo que le darías a todos esos jóvenes o adolescentes que están pasando por la misma o peor aún de la situación que pasaste hace muchos años atrás. El mejor consejo es pegarnos de la mano del Señor, que se peguen de la mano del Señor, buscarlo a pesar de las dificultades, buscarlo a pesar de las críticas, buscarlo a pesar de la falta de apoyo, sea de quien sea, porque el principal apoyo lo tenemos a nuestro lado y es el Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, a mí me Ajá. encanta porque cuando todos se van, el que queda es ahí. Siempre Él está ahí, siempre. Sí. Siempre. Y Él nunca te va a juzgar. Y Él teniendo Amén. el derecho de hacerlo, porque fue el que Ajá. murió por ti en la cruz, viene y te abraza y te dice,
todo va a estar bien. Ajá. Enamorarnos, Así es. tenemos que enamorarnos mucho más de Jesús, la verdad. Mucho más del Señor, entregarle todo, talentos, dones, entregárselos a Él, queridos jóvenes y adolescentes. Saber que no debemos de frustrarnos, quizás en el momento en que, bueno, pero yo, ¿en qué le voy a servir al Señor? ¿En qué, o sea, cómo me le voy a entregar a Él? En cuanto yo quisiera la música, yo quisiera, no, el Señor nos da tal cual como Él desea. Yo cuando vi ese coro de niñas allá y le dije, Señor, yo quiero ser como esas niñas, lo dije con tanto amor y anhelo en mi corazón que el Señor me escuchó. Yo no sabía que cantaba Dionela y yo creo que ni cantaba, porque lo que, como te dije antes, yo me bailaba hasta una propaganda, era bailarina. Bailarina, ¿de qué clase de bailarina? Pero no sabía que cantaba. Cuando conocí al Señor y fui llena del Espíritu Santo, supe que cantaba. Oye, que los propósitos del Señor y los planes son mayores que los nuestros. Así es. Y mejores. Ajá, así es. Pegarse de la mano del Señor. Que el resto se encarga Dios. Básicamente, Él es el que nos da gozo, paz y todo eso. Amén. Y no olvidar, chicos y adolescentes, que pensamos que tenemos que ser perfectos. Y sí, tenemos que estar en un camino de Así santidad, pero no somos perfectos. Amén. Y cuando un familiar te diga una autocrítica, que eso afecta mucho, porque como adolescentes nos duele mucho, no pensemos como que es nuestra familia, alguien que nos debería amar o que nos ama, sino alguien más allá que nuestra familia. Sabemos que no estamos luchando contra sangre, Así es. sino contra potestades más allá, ¿no? Sí, ajá. Entonces, esto es todo para terminar este maravilloso podcast que creo que le va a ayudar a muchas de esas niñas que están pasando por una situación similar y que a veces Amén. nos sentimos tan insuficientes, pero recordemos que para el Señor somos más que suficientes. Amén, así es. Esperamos que sea de mucha bendición. Sí. Entonces, para culminar, vamos a estar leyendo un Salmos 119, versículos 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravilloso. Él es el que, digamos, que nos alumbra, que nos guía. Amén. No debemos de guiar por las cosas pasajeras del mundo. Dejémonos guiar por su palabra, que es verdadera. Amén. Bueno, hermana, vamos a estar haciendo una oración por todos esos jóvenes que nos están viendo y que están pidiendo en silencio una oración por ellos, porque tienen poca fuerza y se sienten incapaz. Pero recordemos que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor Jesús. Vamos a estar Amén. orando. Padre celestial, Jesucristo, maravilloso, incomparable Dios eres, Señor amado. Jesús. Te coloco en damos tus gracias manos cada una de primeramente, estas Señor adolescentes, Jesús, Señor, por tu misericordia, adultas por y tu todas esas amor que están para con pasando cada por uno una de situación nosotros, similar a la de Señor Jesús. nosotros, Señor Jesús. En este momento queremos Recordemos, presentarte Señor, los que somos- adolescentes, jóvenes que se escuchan somos en sus este momento, hijas, Señor Jesús. Jesucristo. Ayúdales, Que tú dales seas fuerza, obrando dales en cada esperanza, necesidad, en Señor. cada Guíalas, dificultad Señor, donde como ellos nada más tú lo sabes necesitan de hacer. ti, Señor. Rompe todas esas Tú cadenas, eres esos el que patrones, siempre Señor, está ahí que tú con eres el único nosotros, que puede ayudándoles, romperla. Señor Por ahí un dicho Jesucristo. que de Tú tal eres palo, tal siempre astilla, el pero que tú dices, nunca se no, va, Señor. no es tal Que palo, tú tal seas astilla. ahí Yo puedo cambiar ayudándoles, esto. fortaleciéndoles Señor para Jesús, seguir ayúdala, adelante ármala, en medio Señor, de ese las alfarero tan diferentes hermoso que son tus necesidades manos, que Señor hay en Jesús. ellos, Señor En nombre Jesús. poderoso de Cristo En Jesús. el nombre Amén y de amén. Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar viendo nuestra historia, que son la historia de muchísimas jóvenes del mundo, o hasta ancianos o adultos, no importa la edad. Nos pueden estar siguiendo por Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como IPUB Villanueva Central. Esto es para edificación de nuestras almas, recuerden esto, para que sigan viendo historias como estas, sorprendentes e increíbles. Hasta luego. Señor les bendiga. Preguntas de esta generación. Produce DECOM y PUC Villanueva Casanare Central.